Bien, bien, pues vamos a empezar. La semana pasada nos quedamos revisando el problema de escorias. Llegamos al punto en el que se tiene una escoria que, de acuerdo a la teoría iónica, es una escoria básica, porque llegamos al punto de que hay una cantidad de iones de oxígeno libres mayor que cero. Y por definición, de acuerdo a esa teoría iónica y criterio, es cantidad de iones de oxígeno libres mayor que cero, escoria básica, menor que cero, escoria ácida. Entonces, bueno, vamos a revisar ese punto, ¿sí? Digo, ya lo revisamos, más bien. Voy a repasar en esta parte de la presentación el temario de la unidad 2, que es en lo que estamos. Como le puse en la agenda de hoy, cierre de la unidad 2. Y vean, aquí tengo las ilustraciones del convertidor al oxígeno y del horno de arco eléctrico. Nada más para darle algo de atractivo a la presentación y que no se resulte aburrida. Ya vimos los fundamentos físico-químicos de la refinación. Ya vimos también durante el comportamiento de cada uno de los elementos que forman parte del metal caliente o del baño metálico, digámoslo de esta manera, cómo suceden las reacciones de oxidación y de reducción. Ya revisamos teorías iónica y molecular de las escorias, se vio el origen de las escorias en aceración, se compartió, se comparó, sería el término, con la escoria de alto horno. Y pues el último de los temas corresponde a eliminación de los elementos, carbono, silicio, manganeso, fósforo, azufre. ¿Sí? Así es que en base a este temario, pues es que hoy nos vamos a dedicar al cierre. ¿Y cuál es el cierre? Pues para eso tengo una presentación a la que le llamé eliminación de impurezas. Y está aquí. Eliminación de impurezas. ¿Por qué entre comillas eliminación? Porque hemos platicado y vimos a lo largo del comportamiento de cada uno de estos elementos que el carbono no se elimina al 100%. El manganeso es un elemento de lesión y la intención no es eliminarlo al 100%, se elimina parcialmente. Y que las impurezas como fósforo y azufre, que sí son elementos que pueden perjudicar las propiedades mecánicas del acero en la mayoría de las aplicaciones, pues esto sí se pretende bajar. Tampoco se eliminan al 100%, pero sí en cantidades muy pequeñas. De esos 5 que están ahí señalados, el silicio se elimina a cantidades muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 6, y se consideran trazas. ¿Cómo sucede esto? Pues bueno, empezamos por hablar de la disolución. Sucede la eliminación de cada uno de estos elementos por medio de oxígeno. Es una refinación química, recuerden, se pone en contacto cada uno de ellos con oxígeno para buscar que se oxiden y de esa forma extraerlos del metal. Por lo primero que se tiene que hacer es, si se utiliza oxígeno gaseoso, buscar la disolución de ese oxígeno gaseoso para que esté disuelto en el metal. Y con símbolos se representa esa disolución de esta manera. Encerrado entre llaves significa que el elemento se encuentra en estado gaseoso. Encerrado entre corchetes significa que se encuentra disuelto de forma atómica. Bien, una vez que entra en contacto o que está disuelto el oxígeno, se pone en contacto con fierro
y va a haber oxidación de fierro. ¿Y por qué pongo en primer lugar esta reacción que representa la oxidación de fierro? Porque aunque no es el objetivo durante la refinación oxidar fierro, inevitablemente se oxida por el hecho de que está en mayor cantidad formando parte del baño metálico. Y también aquí estoy utilizando una simbología diferente que lo platiqué a lo largo de las clases anteriores. En algunos libros podrán encontrar, o en artículos técnicos, podrán encontrar que está subrayado el elemento y eso hace notar que está disuelto en el metal líquido. Y en el caso de que esté disuelto en escoria, se sigue utilizando los paréntesis. Ahora, ¿representa desventaja que se oxide fierro? Pues si lo hace en cantidades muy altas, sí, porque merma la productividad, es decir, baja la eficiencia de la aceración. Pero por otra parte, es una forma más de poner en contacto al oxígeno con los otros elementos que se quieren eliminar. ¿Sí? Las dos formas en las que puede estar presente el fierro en forma de óxidos disueltos en la escoria serían como óxido ferroso o como óxido férrico. Valencia 2 más, valencia 3 más. ¿Sí? Recuerden, fierro más 2, oxígeno menos 2, es un compuesto químico neutro. Fierro más 3 por 2 son más 6. Oxígeno menos 2 por 3, menos 6. Compuesto químico neutro, óxido neutro. Entonces, de esa manera es como se puede encontrar el fierro. Así es que, si en algún momento se encuentran con una composición química en la que se tenga al fierro como fierro más 2 o fierro más 3, pues significa que los porcentajes que se están dando como fierro más 2 están en esta forma y el más 3 en esta. No olviden eso. ¿Qué sucede con el carbono? Pues la mayor cantidad de carbono disuelto en el metal va a oxidarse con el oxígeno para formar monóxido de carbono. Pero también puede suceder que ese carbono disuelto entre en contacto con el óxido ferroso que está en la escoria y se lleve a cabo la formación de monóxido de carbono. ¿Y qué pasa con el fierro? Pues vuelve a disolver al metal. Ahora, también puede llegar a oxidarse el carbono en la forma de dióxido de carbono. ¿De qué va a depender? Por una parte de la cantidad de carbono que contenga el baño metálico y por otra parte de la temperatura. Los teóricos de la aceración específicamente manejan tanto en convertidores al oxígeno como en hornos de arco, que más o menos el 90% del carbono que está en el baño metálico se oxida para formar monóxido y el 10% forma CO2. Bien, bueno, no quise hacer ese ralladero. A veces está muy sensible el touchpad y otras veces me toca estarle dando fuerte para que reaccione. ¿Qué hay con el silicio? Bueno, el silicio reacciona con oxígeno y forma sílice. ¿Qué pasa con este compuesto? Se va a la escoria. ¿Sí? De igual manera, aquí están las dos formas en que puede llevarse a cabo la oxidación. Silicio del baño metálico puesto en contacto con la escoria y propicia la oxidación de silicio para formar sílice, que se va a la escoria, y el fierro que se obtiene de la disociación aquí entre fierro y oxígeno disuelve en el metal, en el baño metálico. Y así podemos seguir escribiendo las otras reacciones para manganeso, ya sea por el oxígeno disuelto en forma atómica o por
el contacto entre metal y escoria, y de esta manera está la reacción. Entonces, pues se fijan, son reacciones muy sencillas. Nada más hay que tener presente ese concepto. ¿Cuál es el concepto? Pues que primero debe darse la disolución del oxígeno en el metal para que pueda entrar en contacto con los otros elementos que ya de por sí están disueltos en el baño metálico. Y recuerden que estamos manejando esto en el estado líquido, no se les olvide, por favor. ¿Qué hay con el fósforo? Bueno, el fósforo entra también en contacto con oxígeno, forma pentóxido de fósforo. Puede ser de esta manera o puede ser de esta. Si escribimos la reacción de esta manera, igual, no pasa nada. Es más, recuerden que el grado de oxidación de la escoria, y se refiere a la cantidad de óxidos de fierro que pueda tener la escoria, ya sea como FeO, principalmente como FeO o como Fe2 o 3, el grado de oxidación de la escoria está representado por esta cantidad de óxidos en la propia escoria y favorece la formación de pentóxido de fósforo. Después se tiene que buscar la manera de estabilizar a ese compuesto químico para que no pueda, como pentóxido, reducirse al entrar en contacto con el carbono que todavía está disuelto en el metal. Recuerden, este elemento, se dijo, está presente durante todo el tiempo de la refinación. O sea que paulatinamente, poco a poco se va oxidando para formar el CO. Hablamos de un concepto que se llama regresión de manganeso y fósforo por reducción. Justamente ahorita lo acabo de comentar. Si no se estabiliza el pentóxido de fósforo, puede en un momento dado entrar en contacto con carbono, como está señalado aquí, y regresar a disolverse el fósforo al metal. De igual manera sucede con el manganeso. El óxido de manganeso que se va a la escoria entra en contacto con el carbono del metal, disuelto en el metal, y puede propiciar la regresión de manganeso a disolverse en el metal. En el caso del manganeso no habría mucho problema. ¿Por qué? Porque el manganeso junto con el carbono son los principales elementos que le dan la característica de aleación resistente y dura al acero. Entonces, no olvidar que el manganeso para este efecto funciona como un elemento de aleación. Pero en el caso del fósforo ahí sí hay problemas. Si se quiere obtener un acero con bajo contenido de fósforo, va a regresar el fósforo a disolverse en el metal. Y el fósforo es un elemento nocivo. ¿Qué se hace entonces? Pues estabilizarlo. ¿De qué manera? Buscando que la escoria contenga suficiente óxido de calcio para que cuando se dé la oxidación del fósforo de esta o de esta manera, el pentóxido reaccione con el calcio y forme este compuesto químico. ¿Sí? Que se puede escribir de esta manera: una molécula de pentóxido de fósforo unida químicamente hablando con 3 moléculas de óxido de calcio. O escrito de esta forma: pasamos el 3 del calcio como subíndice y escribimos esto en forma de radical fosfato con un 2 como subíndice para mantener el número de oxígenos y de fósforo y de calcio que hay de acuerdo a estas cantidades. 5 más 3 son 8 oxígenos, aquí está 4 por 2, 8 oxígenos. Hay 2 fósforos, bueno, 2 por 1, 2 fósforos. Y 3 calcios, pues aquí están los 3 calcios. Así es que se escribe o de esta forma o de esta. Y ahí está. Repetí en rojo
la reacción que está acá en negro. La oxidación de fósforo con el óxido ferroso. En presencia, aquí me faltó cerrar este paréntesis, en presencia de óxido de calcio en la escoria para formar el fosfato. Y si sucede esta reacción así, como está escrita, pues lo que pasa es que con este fierro va a disolverse el metal. En todos los casos no hay ningún problema, pues el fierro es el elemento principal del acero. Así es que en esta diapositiva está escrito lo que podemos considerar reacciones de eliminación de impurezas. Una vez disuelto o una vez que se proporciona oxígeno al baño metálico y logra disolver en el baño metálico el oxígeno, pues van a darse las reacciones. Aquí me faltó nada más considerar en aquellos casos en los que se tenga algún otro elemento disuelto en el metal por alguna razón, y como expliqué, algunos minerales pueden contener dióxido de titanio, por ejemplo, y en el proceso de reducción química dentro del altorno, ese dióxido de titanio puede llegar a reducirse. Entonces el arrabio líquido va a llevar titanio disuelto. También el titanio puesto en contacto con oxígeno, pues formaría nuevamente dióxido de titanio que iría a dar a la escoria. Pero es para casos específicos. Y no hay aluminio porque en el alto horno no se reduce la alúmina. Aquí la única manera es que hubiera aluminio presente en la escoria cuando llega a agregarse durante la etapa de reducción. Es decir, que si todavía se hace un conteo de la cantidad de óxidos que tiene la escoria por análisis químico, óxidos de fierro, pues se puede considerar que hay cierta cantidad de oxígeno disuelto en el metal y se utiliza aluminio para desoxidar, y entonces es cuando se va a formar algo de alúmina que se va a ir a la escoria. Pero todo esto que está en la diapositiva son las reacciones que suceden para eliminar carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre. Insisto, eliminar entre comillas. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es? Adelante. Por ejemplo, habíamos visto en clases pasadas que cuando se eliminaba azufre, cuando estaba explicando lo de la teoría iónica de las escorias, el azufre era un surfactante. Sabíamos que la escoria y el metal líquido no se mezclan. Entonces, Sí, ¿cómo es esta interacción? Esta interacción entre los óxidos y los compuestos que tenemos disueltos en el metal. tú mismo lo dijiste, repetiste la palabra que yo utilicé en su momento. Eso significa surfactante. Sí, En pero ese contacto, todos son así como surfactantes. porque hay contacto entre todos, pero principalmente se habla de eso, de fósforo y azufre. ¿Sí? Aquí aparentemente está sucediendo eso todo, ¿sí? En este lado derecho, para cada reacción puede llegar a considerarse que así fueran todos, porque siguen en contacto. Y por eso se pretende que la escoria sea lo suficientemente líquida para que tenga una buena superficie de contacto, y en el movimiento que pueda darse de agitación durante la refinación puedan llevarse a cabo esas reacciones. Pero principalmente se hace énfasis en estos dos por esas características negativas que le proporcionan al acero. ¿Sí? Sí, profe, gracias.
¿Sí? Esto de cualquier manera puede llegar a darse. Si estamos hablando, como lo vamos a ver ahora que entremos al describir la manera en que sucede la refinación en los convertidores al oxígeno, el chorro de oxígeno que se inyecta a velocidades supersónicas, ya una presión mayor que la presión atmosférica, genera una agitación tremenda. Entonces el contacto entre la escoria y el metal es muy alto en ese proceso. Es más, adelanto algo, se genera una emulsión en el convertidor al oxígeno. En una emulsión es una mezcla de dos líquidos con una fase gaseosa. Los líquidos es metal, la escoria que se forma en muy poco tiempo después de que se inicie el soplo de oxígeno, y el propio gas, ya sea el oxígeno y o el monóxido de carbono que se está generando aquí por oxidación de carbono. Se forma esa emulsión y entonces el contacto todavía es mucho mayor ahí. Por eso es un proceso muy dinámico el del convertidor al oxígeno. Así es que sí se daría, pues en esa superficie de contacto, mucho de estas reacciones. ¿Sí? El calificativo de surfactantes para fósforo y azufre es para hacer notar que se debe tener propiedades físicas convenientes en la escoria cuando se encuentra en estado líquido, como baja viscosidad, lo que significa mayor fluidez, y lo que significa un mejor movimiento y contacto con el metal. Por ahí le podemos dar a ese término de surfactantes la importancia principal que tiene. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Sí, profe, muchas gracias. Sí, no hay por qué. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo quisiera preguntarle algo. Adelante. ¿Cuáles son los efectos nocivos que causa el azufre en el acero? Ya se te olvidaron, Santiago, cuando vimos el comportamiento Me gustaría que me de los explicara fósforo y otra vez. azufre. Causan, en el caso del azufre, tiende al agrietamiento, causa fractura en caliente, forma un eutéctico, fierro, sulfuro de fierro, que funde a baja temperatura, 980 grados, más 800 y tantos grados, algo así. Y el acero, para conformarlo en caliente, se eleva su temperatura por arriba de 1200, por lo tanto, si está localizado en la fase eutéctica de fierro, sulfuro de fierro, ya está líquida en los límites de grano, y en el momento de ejercer fuerzas de compresión y de tracción, principalmente de tracción, que es la manera en que se hacen rollos de lámina, pues se va a fracturar el acero. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Aquí tenemos algunas condiciones y vean, aquí está, a propósito de lo que acaba de comentar Santiago y preguntar. Si alguien no hizo la pregunta, es porque, si se fijan, el azufre no se está eliminando por una reacción de oxidación. El azufre se está eliminando cuando, en condiciones de muy alta temperatura y teniendo un medio reductor, se propicia que el enlace químico calcio-oxígeno se rompa, el oxígeno combina con el carbono y el calcio combina con el azufre. Y de esta manera se forma este sulfuro de calcio. ¿Sí? Entonces se requiere de una escoria muy básica. Esto es para eliminar fósforo.
¿sí? Temperatura moderada, baja de acuerdo a temperaturas de destilación, un medio oxidante y buen contacto metal-escoria. Para eliminar azufre se requiere escoria muy básica, alta temperatura, un medio reductor y nuevamente un buen contacto escoria-metal. Aquí está la reacción de eliminación de azufre. Y está la parte que también me habían preguntado respecto a que el azufre y el fósforo se consideran surfactantes. Preferentemente se oxidan en esa superficie de contacto, o principalmente podríamos decir. Los otros elementos también se pueden oxidar con el oxígeno disuelto en el metal y también se pueden oxidar en esa superficie de contacto con el óxido ferroso. Pero estos sí, principalmente se van a oxidar en la superficie de contacto o se van a eliminar. Ya quedamos, o acabo de decir que el azufre no se elimina por oxidación, sino por medio de esta reacción en un medio reductor. Entonces aquí podemos hacer notar lo siguiente. Las condiciones para eliminar fósforo son contrarias en 2 puntos, temperatura y medio oxidante, con respecto a las condiciones para eliminar azufre. Eso debemos de tenerlo presente. Muy importante. Por lo tanto, es conveniente buscar que el fósforo se elimine durante los primeros minutos de la refinación, en donde la temperatura todavía no está tan elevada y el azufre se deja hasta etapas finales, cuando la temperatura ya es muy alta y cuando ya se tiene una condición de escoria altamente básica. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Profe, Dígame. si se puede eliminar azufre mediante ese proceso que nos acaba de decir, ¿por qué es necesaria una desulfuración antes de llevar al convertidor? Porque en el convertidor no se tienen esas condiciones. En el convertidor se tiene durante todo el tiempo un medio oxidante. Se tiene una escoria muy básica, es cierto, pero se tiene un medio oxidante. Y cuando estemos estudiando el horno de arco eléctrico, ahí vamos a hablar de 2 procedimientos diferentes que se seguían hace ya muchos años y que en la actualidad con la refinación secundaria pues ya no es tan estrictamente necesario que se sigan, a menos de que no se cuente en esa acería de una estación o de una segunda etapa de refinación secundaria. Ahí sí se tendría que hacer un procedimiento en donde se cambian a voluntad las condiciones que aquí se están señalando como contrarias. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien tiene preguntas? Porque aquí tengo un problemita muy interesante. Profe, mi internet estaba fallando cuando le respondió su pregunta a Chuy. No sé si rápidamente pudiera decírmela, responderme esa pregunta porque la considero importante. No la pude escuchar. Sí, le comenté que en el convertidor al oxígeno se tiene una escoria muy básica, que es
una característica, una condición, más bien dicho, para eliminar azufre. Pero se tiene un medio oxidante siempre. Y como el azufre no se elimina por oxidación de acuerdo a este esquema de reacción, por esa razón se tiene que hacer una desulfuración en una estación intermedia entre el alto horno y el convertidor al oxígeno. Y solamente en los hornos de arco eléctrico hay la posibilidad de a voluntad cambiar y trabajar primero con estas condiciones de escoria muy básica y medio oxidante, temperatura moderada, y luego elevar temperatura, mantener la escoria básica, pero tener un medio reductor para que se dé la eliminación de azufre. Eso fue lo que, en palabras más, palabras menos, le contesté a Jesús. ¿Ahora sí me escuchaste bien? Sí, profesor. Ahora sí ya muchas gracias. Ok. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien más con dudas? No, profe. Bien, parece que no. Si es así, miren, a manera de ejercicio ahorita, para que no se me duerman. Dice, de acuerdo a la composición química de la rabia de cada una de las empresas nacionales que producen acero por la ruta tradicional, la ruta tradicional, recuerden, es alto horno, convertidores al oxígeno. Y considerando las siguientes premisas, premisa A o inciso A, un 10% del azufre se oxida. Premisa B, un 5% del fierro se oxida, y de estos óxidos, 65% son FeO y 35% de Fe2O3, de los cuales un 20% escapan los gases. Luego, un 94% del carbono se oxida y salen los gases principalmente como CO, y el resto como CO2. Aquí está vamos a ponerle un tache, ¿sí? Se me escapó quitar eso entre paréntesis. Acá está señalado, un 94% del carbono se oxida y salen los gases principalmente como CO y el resto como CO2. Entonces esto ya no iría. Luego, todo el silicio se oxida y va a la escoria. 40% del manganeso queda en el metal y el resto va a la escoria como MnO. Finalmente, el 95% del fósforo se oxida y se neutraliza su óxido con la escoria. Para el arrabio de Arcelor, considerar que el 100% de titanio se oxida y se va a la escoria. Y el ejercicio consiste en calcular por separado, tomando como base de cálculo 1000 kilogramos de rabio, esto. Para que se den las reacciones que tenía en la diapositiva anterior, necesitamos basarnos en algo. Porque le puedo llegar muy temprano a decirle al operador del convertidor, vamos a refinar 1000 kilogramos de rabio y aquí está la composición química, empieza a soplar. Lo primero que me va a preguntar es decir, ¿cuánto oxígeno voy a soplar? Soplar es, en el argot industrial, el término que usan coloquialmente para decir que baje la lanza de oxígeno y empiecen a inyectar a la presión que normalmente trabajan o a una determinada distancia, que esas ya son prácticas operativas que con el tiempo van ajustando y modificando. Si acercan mucho la lanza al baño metálico va a pasar un efecto, si la retiran va a pasar otro efecto. La lanza no son más que 3 tubos concéntricos. En el tubo central lleva el oxígeno puro
y en los otros 2 tubos sirven para enfriar con agua la lanza y evitar que se caliente demasiado. ¿Sí? Entonces la lanza va a bajar y a empezar a soplar a una presión y velocidad determinada. Pero ¿cuánto? ¿O por cuánto tiempo? No le puedo decir el tanteómetro. Tendría que basarme cuando menos en un cálculo como este. Decir, bueno, de acuerdo a estas premisas que me están diciendo y de acuerdo a la composición química del metal que voy a refinar, puedo estimar, gracias a estas reacciones, cuánto oxígeno se necesita para cada uno de estos elementos que se van a oxidar. Para eso me sirven las reacciones, para calcular y poder llegar a responderle al operador. El operador va a seguir instrucciones, pero el que va a tomar la decisión de decirle o el que tiene la responsabilidad de calcular soy yo, el técnico de la aceración. Entonces, bueno, ese es el ejercicio. Ahora, como estamos viendo aquí, y nada más para hacer notar algunos aspectos importantes, no es 100% oxígeno, sino que lo que se va a soplar contiene, además de oxígeno, un poquito de nitrógeno y menos, pero también un poquito de argón. 98.5 más 0.8 nos va a dar 99.3. ¿Sí? Entonces 0.7 sería argón. Así es que la cantidad del oxígeno que realmente va a soplar sería diferente. Acá es oxígeno puro al 100%. Y luego vendría a calcular la cantidad de cal por cargar de acuerdo a la composición química de la cal. En días pasados yo hablaba con ustedes de cal siderúrgica. 92% de óxido de calcio, 3% de MgO, contiene algo de sílice y vean, alúmina el resto. Por ahí podemos, en algunos videos o en algunas cosas, llegan a decir que la sílice no se encuentra en las piedras calizas o en la dolomita. Aquí está en cantidad pequeña. ¿Sí? Y algo de aluminio también. Así como que inevitablemente por el hecho de que cuando se hace el trasiego, pues no está bien delimitado el lugar en donde está la piedra caliza, sino que se levanta con la pala y puede ser que a un costadito de donde termina el filón, como le llaman los mineros, donde hay piedra caliza que contiene carbonato de calcio, pues alcanza a llevarse algo de sílice que está enseguidita, suponiendo que el componente principal de la piedra caliza no contenga sílice. Y entonces es la manera en que llega a veces a estar presente estos otros compuestos como impurezas. Y si es así, y van a dar formando parte de la cal al taller de aceración, pues entonces estos van a ir a la escoria. ¿Sí? Entonces este es un ejercicio muy interesante, volumen y composición en porcentaje del gas producto. Y para eso pues necesito la información de la que comenté. Aquí está en la composición, una de varias composiciones. Podríamos considerar que es una composición típica cuando en la información que consultamos llegamos a encontrar algo que dice una composición química típica, cuando menos sirve para ejercitarnos. Ya a la hora del día a día, sí se tienen que basar en la composición de los materiales que se están utilizando definitivamente para que el cálculo sea lo más cercano posible a la realidad.
Entonces vean, carbono, manganeso, silicio, fósforo, azufre y titanio. En el caso de ArcelorMittal, Lázaro Cárdenas. Y carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre, sin titanio. En el caso de Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila. Son las únicas empresas nacionales que actualmente cuentan con el procedimiento o la ruta, mejor dicho, la ruta de producción de acero tradicional. Es decir, aquella que cuenta con altos hornos y el producto del alto horno se lleva a refinar en un convertidor al oxígeno. Y aquí está lo que vamos a hacer, no son reacciones, es simplemente esquematizar. ¿Qué pasa con el fierro? Se va a oxidar una parte FeO, otra parte AFE2O3. ¿Qué pasa con el carbono? Igual, va a formar CO y CO2. Manganeso, óxido de manganeso, silicio, sílice, el fósforo, pentóxido de fósforo. Aquí se habla de que una de las premisas que un 10% es una cantidad pequeña, generalmente se llega a despreciar, del azufre va a formar dióxido de azufre. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Y para el caso de ese rabio que sí tiene titanio, pues dice que el 100% por aquí del titanio se va a oxidar. Aquí está. ¿Sí? Entonces puedo empezar con la premisa A. 10% del azufre se oxida. Bueno, vamos a empezar a trabajar con este. Dice que 0.034 a 0.050. Pues para efectos de cálculo yo me voy al punto intermedio. Si está en ese caso dado en un rango que puede variar de 0.034 a 0.050, lo recomendable es o hacemos dos cálculos, uno para el límite inferior y otro para el límite superior, o calculamos el valor intermedio, el valor promedio, y hacemos el cálculo con eso. Y aquí está manera de ejemplo. Fierro a oxidar. Sería la cantidad de arrabio multiplicada por el porcentaje, por la fracción de la unidad que corresponde a este porcentaje, 0.9425, por lo que me dice la premisa B, un 5% del fierro se oxida. Aquí está. Y lo que dice enseguida, 65% de ese se va a formar FeO. Entonces la cantidad de fierro sería 30.71 para formar FeO. De acuerdo a esta proporción, serían 30.71 kilogramos de fierro, van a necesitar esta cantidad de oxígeno. ¿Qué es esto? 16 sobre 56, el factor estequiométrico para que se forme el FeO. ¿De dónde sale? Peso atómico de oxígeno, peso atómico de fierro. ¿Sí? Y así como hice el cálculo para oxidar el fierro a FeO, se puede hacer el cálculo para oxidar el fierro a Fe2O3. Igual, 1000 kilogramos por 0.9425 por 0.05 por 0.35. Son 16.49 kilogramos de fierro que se van a oxidar para formar Fe2O3. ¿Cuánto oxígeno se necesita para que se forme este compuesto? Pues va a estar en función de la cantidad de fierro que se oxida a ese grado de oxidación.
Aquí hay 3 oxígenos, 16 por 3, 48. Hay 2 fierros, 56 por 2, 112. Entonces el oxígeno que se necesita para oxidar el fierro son 7.09 kilogramos. ¿Por qué empecé aquí en este ejercicio con el fierro? Porque pues acá puse lo que va a suceder. Brinqué a la premisa B, pero sigo respetando lo que dice la premisa B. ¿Sí? Ahorita por lo pronto para la punto 1 es calcular el oxígeno puro necesario. Y ahí seguimos con los demás. Hasta llegar al punto S. Les quiero hacer una observación. Si alguno de ustedes está preguntando por qué no estoy poniendo en esta diapositiva las reacciones, es que estoy considerando aquí las unidades. Vean, 2 fierros para formar Fe2O3 y bueno, aquí están los 2 fierros. ¿Sí? En el caso de arriba, para el feo, es 1 a 1. Bueno, aquí está. Se va a formar este óxido ferroso en una proporción atómica de un fierro con un oxígeno. Aquí está. Un oxígeno y un fierro. Y en estas otras esquemas de transformación está considerado las unidades. El carbono que se va a oxidar a CO2, pues aquí está. Entonces, ya sé que voy a formar CO2, voy a necesitar tomar en cuenta 2 oxígenos. Entonces sería 16 por 2, sería 32, lo que llevaría en el numerador de cuando haga el cálculo del carbono. Y aquí están los 2, vean. Carbono para monóxido de carbono, de acuerdo a lo que me dice la premisa, 1000 por 0.045 es el porcentaje de carbono en ese primer metal, el 94% se va a oxidar para formar CO, y aquí tenía un 92 que era cuando tenía otro punto ahí correspondiente, pero bueno, ¿sí? Ahorita el 94% se oxida a CO. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer unas correcciones con esta premisa del carbono porque ahorita me estoy dando cuenta que el 94% del carbono cargado se oxida, un 92% como CO y el resto como CO2. Entonces, esto que está aquí sí está bien, el 92% se va a oxidar a CO del 94% del total cargado. ¿Qué pasa con el 6% restante? Queda en el acero, lo que no se oxida. Entonces aquí está, son 38.916 kilogramos de carbono que se van a oxidar para formar CO. Entonces el resultado de oxígeno necesario para estos está aquí representado, igual para CO2. Y conforme vaya haciendo para cada uno de los elementos, voy a ir acumulando cierta cantidad de oxígeno para cada uno de ellos. Manganeso, silicio, fósforo, azufre. ¿Y qué hago? Sumar al final. Me faltaba el titanio para el caso del ejemplo de ArcelorMittal. Y aquí está. En total son 86.2739 kilogramos. Pero esto ahorita lo quiero dejar nada más a manera de lo que podemos hacer con la teoría, con el esquema de reacciones y con llevar a la práctica la refinación.
el método de refinación. Si he estado diciéndoles que vamos a necesitar poner oxígeno, pues la primera parte de un ejercicio de refinación sería saber cuánto voy a refinar de metal caliente, cuál es su composición química y cuál es la cantidad mínima teóricamente necesaria para conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El que está planteado en las premisas del problema. Llegar a bajar la cantidad de cada uno de esos elementos a los valores que aquí están señalados. Y entonces ese va a ser mi punto de partida para iniciar todos los cálculos que hace ratito estaba mostrando. Es un ejercicio de cálculo de oxígeno necesario para la refinación basado en reacciones. Bien, jóvenes. ¿Dudas? Algunas, profe. ¿Algunas? Sí. Pero ya mañana que hagamos el ejercicio. Ok. Bien, dejo de compartir esto entonces para despedirme de ustedes hoy por hoy, jóvenes. ¿Ya se inscribieron? Pregunto en lo que hace falta. ¿Ya se inscribieron para participar en el coloquio del hierro y el acero? Yo no, profe. Claro que sí, profe. Bueno, de entrada les comentaría, la lógica es que todos los que están en esta materia sea obligatorio para que lo cursen, para que lo lleven, para que estén presentes. ¿Por qué sería la lógica? Porque pues de eso se va a tratar, jóvenes. Así es que por ahí espero verlos, ¿eh? Sí, profe, nada más que igual recuerden, hoy es el último día para su registro. Ustedes, si se Sí, quieren registrar, pues que sea claro. hoy por fin. Sí, muy bien. Ya ven. María Fernanda está en el capítulo estudiantil y bueno, acaba de hacerme el favor de comentar, de recordar esa parte para todos ustedes. Así es que hagan su registro porque sí es importante. Se va a hablar entre varios temas más, pues de la aceración. Y nosotros ya estamos en la aceración. Vamos a entrar a describir procesos. Bien, bien, jóvenes, pues aquí le dejamos por hoy. Gracias por su atención. Seguimos platicando mañana. Bye. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta mañana, que estén bien. Bye.